Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero compartir un texto que habla acerca de nuestro Salvador. Dice Colosenses capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, muchas gracias por estar participando con nosotros de estas enseñanzas y pues como ya lo he dicho antes, espero que esté siendo de mucha bendición para toda la iglesia y que la podamos compartir con aquellos que nosotros pensamos que tienen esa gran necesidad de conocer cosas acerca del Señor. Todo lo que está en la escritura es medicinal para nosotros. Recuerda que ya estamos terminando una serie que hemos venido compartiendo acerca de por qué vienen las opresiones espirituales. Y ya para terminar, quiero compartir este último tema acerca de esta serie que tiene que ver con unos seres espirituales que la Biblia llama ángeles. Hay muchas personas que les gusta más bien como ignorar este tema, puesto que es un mundo donde están ángeles buenos y también ángeles caídos, seres de maldad, seres con mucha perversión. Y hay personas que le tienen miedo a este tema, que quieren realmente como ignorarlo. Y pues también tenemos un grupo que se mete demasiado allí, a indagar demasiado, a buscar tantas cosas, que ya termina involucrándose de tal manera en ese mundo que pierde como la noción de a qué nos llamó el Señor y a quién es al que nosotros debemos adorar. Pero lo cierto del caso es que debemos tener un conocimiento de este tema en nuestro corazón, saber que en el mundo espiritual se mueven fuerzas muy poderosas a favor y en contra nuestra. Cuando Jesús en una de sus enseñanzas declara acerca del mundo del espíritu, declaró que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Así que en ese mundo del espíritu se mueven unas confrontaciones que son demasiado fuertes, demasiado poderosas, y nosotros no podemos ignorar esto, no podemos ser inocentes en ese sentido. Debemos conocer qué es lo que estamos enfrentando y qué es lo que se mueve a nuestro alrededor. Así que quiero compartir este tema con ustedes, que es el tema de los ángeles. Y vamos a mirar el Salmo 148 del versículo 2 al versículo 5, los menciona allí. Salmo 148, Salmo 148 del 2 al 5 declara: Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Muy bien, aquí nos menciona la escritura a la creación, pero también dentro de la creación nos menciona unos seres espirituales que los llama ángeles. Y en el versículo 5 declara que los ángeles fueron creados por Dios. Ellos no llegaron a existir por su propia voluntad. Los que fueron no se reproducen, no pueden establecer familia entre ellos. Simplemente la escritura declara que Dios dio una orden y los ángeles fueron creados. Muy diferente al ser humano, ¿sí? En naturaleza, su naturaleza es una naturaleza de mucho poder, tienen mucha fuerza, mucha fortaleza, y su creación es diferente a la del ser humano. Recordemos que cuando habla acerca del hombre, la escritura declara que creó a uno, y creó a uno porque buscaba una descendencia dada por Dios. Creó a uno, de ahí saca Dios a su mujer Eva, y el resto de la humanidad fue procreada por ellos. Todos venimos de esa primera familia que Dios estableció, pero diferentes con los ángeles. La cantidad de ángeles que fueron creados en el principio es la misma cantidad que existe hasta el momento. Ellos no se reproducen, no tienen familia, no se han procreado como los seres humanos. Así que fueron creados
por un mandato del Señor, como fue creado los cielos y la tierra. ¿En qué momento fueron creados? Más o menos Job nos da como una noción acerca de esto. Job en el capítulo 38, del versículo 4 al versículo 7, declara: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job en el capítulo 38 está haciendo una descripción del primer día de la creación, cuando Dios da la orden de crear los cielos y la tierra. Cuando el Señor está estableciendo los cielos y la tierra, esa es la descripción que está haciendo Job en el capítulo 38. Pero menciona que mientras el Señor está ejecutando estas órdenes creativas, hay unos seres que están adorando. Menciona el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estos hijos de Dios no podemos pensar que sean seres humanos, porque Job está describiendo el primer día de la creación y los seres humanos llegaron a existir hasta el día sexto, cuando el Señor hace al hombre. Así que estos hijos de Dios que aparecen aquí no son seres humanos, no son hombres, son ángeles. De hecho, en las otras versiones, solo esta versión de la Reina Valera menciona como hijos de Dios, pero la versión de Dios habla hoy, la nueva versión internacional, las versiones modernas, no los mencionan como hijos de Dios, sino que los mencionan como ángeles, cuando alababan y se regocijaban todos los ángeles. Recuerda que aquí mismo en la carta a los hebreos, en la palabra, declara que Dios a los ángeles no los llama hijos. Esa asignación de hijos es solamente para su Hijo Jesucristo y para los seres humanos que le hemos aceptado, que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces no menciona exactamente el momento en que fueron creados, pero por este texto sabemos que el primer día de la creación ellos ya estaban presentes. El Salmo 148 nos menciona que fueron creados y Job capítulo 38 nos menciona que en ese primer día de la creación ellos estaban adorando a Dios, exaltando su grandeza mientras Él está ejecutando estos actos creativos. Estos ángeles están gritando de alegría, están conociendo a su Creador, están conociendo los atributos de Dios. Ahora miremos el Salmo 103, del 20 al 21, nos menciona cuál es el oficio de los ángeles. Salmo 103, del 20 al 21 declara: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Qué nos menciona este salmo acerca del oficio de los ángeles? Declara que bendicen al Señor, que ejecutan su palabra, que obedecen a su mandato, a la voz de su precepto, que obedecen su voz y que hacen su voluntad. En alguna enseñanza pasada mencionábamos esto, de que los ángeles no obedecen a seres humanos, que los ángeles solo escuchan la voz de Dios para obedecerla. Entonces en este salmo nos declara estas cuatro cosas: bendicen al Señor, ejecutan su palabra, obedecen su voz, a su mandato y hacen su voluntad. Y según el texto de Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 14, declara que los ángeles son ministros de Dios enviados para servir a los que han de ser herederos de la salvación. Así que los ángeles también les sirven a los seres humanos, no por petición del hombre, sino comisionados y enviados por el Señor. ¿Sí? Para que un ángel se presente en un lugar, para salvar a una persona de un accidente, para librarlo de un peligro, para impartir fuerza sobre él, tiene que haber sido asignado por el Señor en esa labor. No es porque ellos reciban la orden de un ser humano. Así que te aconsejo que cada vez que ores, no les des órdenes a los ángeles, porque hay personas que yo escucho que le ordenan a los ángeles venir a un lugar y rodear un lugar, y ellos jamás van a escuchar a la voz de un ser humano. El que los dirige, el que los gobierna es Dios, y es el Señor el que les dice qué deben hacer
y que no deben hacer. ¿Cuánta es la cantidad de los ángeles que fueron creados? Según Apocalipsis, en el capítulo 5, Apocalipsis 5, versículo 11, nos declara el número exacto. Dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ese es el número exacto de ángeles, millones de millones, realmente son incontables, ¿sí? Cuando ahí menciona menciona seres vivientes, ancianos, recuerda que todo el capítulo viene mencionando a 4 seres vivientes y a 24 ancianos. Sabemos que son 4 seres vivientes, 24 ancianos, pero de los ángeles dice que son millones de millones. Esta fue la cantidad que fue creada, que fue hecha por el Señor desde el principio. Dice que Él mandó y fueron creados. ¿Cuántos? Millones de millones. Hay teorías de algunos predicadores donde declaran que los ángeles se mezclan con seres humanos para tener relaciones sexuales con ellos y que tienen hijos, pero realmente la escritura no lo menciona así. De hecho, Jesús, cuando habla acerca de los ángeles, dice que el ser humano en el cielo será como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? Los ángeles no están pensando en establecer una familia, no están pensando en casarse, en tener hijos, en educarlos. Esa no es la idea de ellos. Ese fue un diseño trazado únicamente para el ser humano. Un ángel no está pensando en tener familia. El pensamiento de ellos es muy distinto al nuestro. Eso es un concepto humano, es un concepto terrenal. Es el concepto que Dios puso en nuestros corazones para que nos pudiéramos reproducir, pudiéramos darle una descendencia al Señor. Así que los ángeles no están pensando en hacer familia. Y segundo, no se pueden reproducir un ángel con un ser humano, porque los ángeles no tienen esperma. Es algo que Dios nos dio a nosotros los hombres, no a los ángeles, y son seres espirituales. Es imposible que un ser espiritual conciba en un ser natural, porque las naturalezas son totalmente diferentes. Una es la naturaleza de los ángeles, otra es la naturaleza del ser humano. Ellos no tienen la capacidad de reproducirse, de producir familias, ¿sí? Y Jesús lo declaró: seremos como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. Y otro punto muy importante es que cuando la escritura menciona la concepción de en un ser natural por un ser espiritual, lo menciona a través de un profeta declarando que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ese hijo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la concepción de un ser espiritual en un ser natural es una señal única y exclusiva para el nacimiento del Mesías. Ningún otro ser iba a nacer de esa manera, concebido por un ser espiritual, porque entonces, ¿en qué consistía la señal que Dios declaró? ¿Sí? Solamente había una señal dada para el nacimiento del Mesías, de que Dios mismo concebiría en esa virgen. Es el único ser que ha nacido de esa manera. Ningún otro ser sobre la tierra ha nacido así, porque la escritura declara solo iba a ser una concepción sobrenatural de que la Virgen concebiría y daría a luz a ese hijo, y está para el nacimiento del Mesías. Así que podemos ver cómo la escritura empieza a aclararnos un poco acerca de este tema, porque un poco no, mucho acerca de este tema, para que no estemos con pensamientos fantasiosos, para que no nos dejemos engañar por ideas falsas, para que no establezcamos teorías que llegan a convertirse en tremendas herejías que desvían la fe de la iglesia, la fe del creyente. Tenemos que ser conscientes también que en medio de estos ángeles, la escritura nos revela una rebelión. Declara la escritura que hubo una rebelión, la mencionamos allí se menciona allí en el capítulo 28 del profeta Ezequiel, del versículo 12 al 15. Declara: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí está declarando una profecía. Me parece sorprendente leer el profeta Ezequiel y también leer al profeta Isaías, porque ellos empiezan a declarar una palabra empezando desde lo natural, empieza a tocar un tema que tiene que ver con algo natural, pero cuando menos pensamos se lanzan hacia algo que es espiritual, de manera que eso natural llega a ser la figura de algo que nuestros ojos no ven, pero que está ahí. En este caso, el rey de Tiro, en ese momento, se está declarando una endecha, un lamento sobre el rey de Tiro, pero hay un momento donde ese rey se convierte en una figura, y es la figura de aquel ser espiritual que cayó, que traicionó al Señor, que quiso ser como Dios, que quiso levantar su trono, que quiso vivir una vida independiente del Señor, y aquí lo menciona como un querubín grande y protector. Qué tremendo esa palabra, querubín grande y protector. Podemos ver cómo el diseño que Dios trazó sobre este ser fue un diseño perfecto, fue un diseño grato, fue un diseño para bien. ¿A quién iba a proteger ese querubín? Pues Dios no necesita protección, creo que fue hecho para proteger al ser humano, pero mira cómo cambia la naturaleza de este personaje y se convierte en un ser de maldad. La escritura nos invita a conservar lo que Dios nos ha declarado, lo que ha hecho en nosotros, y a no permitir que se altere nuestro diseño. Cuando vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, Pedro le declara a Ananías: ¿por qué tú dejaste que Satanás llenara tu corazón? Porque él se permitió que el diablo permeara su corazón y cambiara cosas adentro suyo. Así, este ser se dejó llevar por sus ambiciones, por sus anhelos necios, por vivir una vida separada del Señor, y la escritura declara, se convirtió en un espanto, como lo declara el profeta Isaías. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y este personaje que se revela contra el Señor, que quiere vivir una vida independiente de Dios, arrastra a otros seres espirituales también, formando así una gran rebelión. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo menciona así. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces podemos entender que no solo fue un ángel, este querubín grande y protector, sino que también hubo otro grupo que se rebeló con él, como lo declara acá. Y en Judas, en el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces vemos que estos ángeles, cuando dice que no guardaron su dignidad, quiere decir que no conservaron el lugar de honor en que fueron puestos por el Señor. Pero ellos fueron puestos en un lugar muy cercano a Él, que podían ver su gloria, podían sentir su esplendor, podían sentir todo su poder, su grandeza. Fueron diseñados por el Señor para que tuviera una adoración constante, constante delante del Señor, y también, como lo declaramos ahí en Hebreos, para que pudieran servir a aquellos que han de ser herederos de la salvación. Entonces vemos que el líder de toda esta rebelión es Satanás, es el diablo, y esta palabra diablo viene del griego diabolos, que tiene que ver con calumniador. O sea, parten la palabra en Dios, en dos, perdón. Esa palabra dia significa a través de, y esa palabra bolos, que es balein, es tirar o arrojar. Entonces, ¿cuál es la idea de esta palabra diabolos?
la idea de tirar mentiras, de tirar unas personas en contra de otras, ¿sí? Entonces este personaje tiene que ver con calumniador y tirar mentiras, tirar a unas personas contra las otras. De ahí viene esta palabra diablo, diabolos. Vemos que el diablo en la escritura, pues aparece en muchas partes, en muchos lugares de la escritura aparecen, y les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, él estuvo en el Edén cuando tentó a Adán y Eva y los llevó a comer de ese árbol, los incitó para que comieran del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, lo cual trajo muerte sobre esta primera pareja, y esa muerte pasó a todos los seres humanos, como lo declara Romanos en el capítulo 5, que por un hombre entró la muerte, por un hombre entró el pecado, por ese pecado la muerte, y esa muerte pasó a todos los seres humanos. El diablo incitó a David a censar al pueblo, un censo que no se podía hacer, que Dios había declarado en la Biblia, en la ley, que no podían censar a su pueblo. Sin embargo, Satanás incitó a David para que trajera ese censo y hacerlo. Eso está en Primera de Crónicas capítulo 21 del versículo 1 al 2, donde declara que Satanás incitó a David. Y ese censo trajo una mortandad sobre el pueblo. Murieron 70,000 hombres, según lo declara el versículo 14 del capítulo 21 de Primera de Crónicas. Satanás también estuvo presente en esa gran aflicción que vino sobre la vida de Job. Recuerda que hay un momento donde se hace una reunión en el cielo y es citado todos los seres espirituales, aparece Satanás y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella, le contestó, y el Señor le toca el tema de Job, diciendo que Job era un hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y Satanás dice: claro, ¿cómo no va a temer él a ti si tú no dejas que yo lo toque? Porque Dios había puesto un cerco alrededor de Job para que el diablo y ninguna maldad lo pudiera tocar. Y él se le permitió tocar a Job, de manera que en un solo día mató a sus 2 hijos y lo arruinó económicamente. Ya en el segundo capítulo de Job menciona cómo se le permite a Satanás tocar la piel de Job, de manera que él queda con una sarna que le invade desde la cabeza hasta los pies. Una gran aflicción que vino sobre la vida de Job y que fue traída por este personaje, por el diablo, por Satanás. Y lo vemos un poco más osado, un poco no, mucho más osado, en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11, donde lo encontramos tentando nada más y nada menos que al creador del universo, a Cristo Jesús, finalmente para recibir una gran humillación. Una gran humillación recibió Satanás en cada tentación que puso delante de Cristo Jesús, porque lo tentó con las necesidades más primordiales que tiene el ser humano, como son la necesidad de alimento, y con todo lo que el ser humano ha caído, como es el deseo de fama, de reconocimiento, de poder, y con lo que tiene que ver con la adoración. Jesús en ninguna de ellas cayó. Satanás, la mayor humillación que ha recibido, la recibió allí en esa tentación que trajo sobre Jesús, y también en su gran derrota que tuvo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Satanás es derrotado en medio de todo el poder que tenía, toda su esplendor que tenía sobre la tierra, toda la capacidad de gobierno, de dominio, toda la potestad que tenía sobre los reinos de la tierra y sobre el ser humano, fueron devastados en la cruz del Calvario, dándole el Señor ese poder, esa autoridad y ese señorío a la iglesia, para que la iglesia tuviera esa capacidad de vencer sobre los poderes demoníacos. ¿Cómo lo llama la Biblia al diablo? Lo llama tentador. Allí en Mateo 4, en el versículo 3, cuando él viene a tentar a Jesús, lo llama el tentador. Y también en Primera de Tesalonicenses 3:5, el apóstol le habla a la iglesia diciendo que él oraba para que ellos no cayeran en manos del tentador. También lo menciona como devorador. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 declara que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar.
¿Cómo lo llama también la Biblia? Lo llama homicida y lo llama mentiroso. Juan en el capítulo 8, versículo 44, vamos a compartir ese texto, Juan 8, en el versículo 44 declara: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esos dos, menciona el Señor aquí dos características de Satanás. Lo menciona como un homicida y un mentiroso, pero los fariseos pensaban asesinar al Señor. Y el Señor les dice: ustedes piensan matarme. Y ellos le decían: no, ¿quién te quiere matar? Sabiendo el Señor los pensamientos de ellos, descubriendo el corazón de ellos, diciéndoles: ustedes son homicidas. ¿Por qué? Porque son hijos de vuestro padre el diablo, porque el diablo desde el principio ha sido un homicida y un mentiroso. Hay grupos en la tierra que le sirven a Satanás. Hay personas que se acercan declarando que el diablo es bueno, que es afectuoso, que es cariñoso, que es supremamente bondadoso. En los labios de Jesús está declarando que es un mentiroso y es un homicida. Todos los que le sirven al diablo, llámelos grupos de brujas, de adivinos, de agoreros, de encantadores, personas satanistas, grupos que se han dedicado a la exaltación de este ser que es un ser tan despreciable, que es un ser que tiene tanto aborrecimiento por el ser humano. Todos esos grupos son humillados y al final de sus vidas se dan cuenta de que sirvieron al que pretendía o al que siempre pretendió destruirlos desde el principio. La Escritura declara que es un homicida y es un mentiroso. También lo menciona la Biblia en Zacarías capítulo 3, versículo 1, como el acusador. Así también lo menciona Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 10. Declara: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí lo menciona la Biblia como el que acusa a los hermanos, ¿sí? Constantemente declarando sus debilidades, sus fragilidades, exponiendo sus faltas, sus errores. Por eso tú no te puedes unir a este ser para acusar a los hermanos. Muchas veces en nuestras conversaciones, en lugar de orar por las debilidades o los pecados de las personas, lo que hacemos es acusarlos. O ponemos a la gente en nuestra boca para calumniarlos o para exponer toda su fragilidad. Yo te digo: detente de ese proceso de maldad, detente de hacer eso, porque cada vez que tú estás hablando de la gente, de tu familia, de tus líderes espirituales, de un gobierno, cuando tú te estás levantando en contra de esto, te estás poniendo del lado del acusador, del lado del diablo. Aquí lo menciona, y ese acusador fue lanzado, dice. Fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea que si no quieres ser lanzado junto con él, mejor que le pongas una cremallerita en la boca y cada vez que te den deseos de hablar de los demás, ciérrala. Evita eso para que no seas juzgado junto con Satanás. También lo menciona como el maligno en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 14, declara: os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué hermosos estos textos, qué estimulantes, qué fortaleza la que nos imparte, porque a pesar de que el diablo y sus ángeles
manejan tanto poder, tanta fuerza, porque el Señor los creó con mucho poder, como lo declaramos ahora en el Salmo, dice que son seres con mucha fortaleza. A pesar de ser tan fuertes, los hijos de Dios son más fuertes, porque dice, y vosotros los habéis vencido, has vencido al maligno. Imagínate eso, qué hermoso el Señor a nosotros los seres humanos tan frágiles, tan débiles que somos, pero nos da esa autoridad, nos da ese señorío, nos da esa fuerza para vencer al diablo y vencer a todos sus ángeles. Y la escritura lo menciona en Apocalipsis 12, versículo 9, como la serpiente antigua y el engañador. Serpiente antigua y el engañador. Así que estos son algunos de los nombres que recibe Satanás en la palabra. ¿Por qué estoy compartiendo este tema? Porque hemos venido hablando acerca de las opresiones espirituales. ¿Por qué vienen las opresiones espirituales? Es el tema que hemos venido tocando, así que es necesario tocar este tema, hablar de estos seres que están ahí en el mundo del espíritu, que tienen una gran influencia sobre los seres humanos, que nos pueden llegar a inducir a cometer actos atroces, a odiar, a aborrecer, a matar, a practicar pecados que ni siquiera se nos han pasado por la cabeza. Estos seres hablan constantemente a los seres humanos y los incitan a hacer cualquier clase de barbarie, de cosas tontas, de cometer asesinatos. Todo esto es incitado por estos seres espirituales. ¿Y cuál es la actividad del diablo y de sus ángeles? Pues lo acabamos de mencionar en estos textos: matar y mentir, como lo mencionamos en Juan 8:44, engañar, como lo declara Apocalipsis 12, versículo 9, tentar a la gente, llevarlos a hacer toda clase de maldad, como lo menciona 1 de Tesalonicenses 3, versículo 5, y también debemos ser conscientes de lo que dice Efesios en el capítulo 6, versículo 16, donde declara: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que el diablo, una de sus actividades constantes es estar lanzando dardos de fuego, incitar a las personas en sus pensamientos a pecar, colocar ideas de muerte. Mira, en este tiempo que vemos tantos suicidios, tantas personas destruyendo sus vidas, es porque el diablo está colocando esos dardos de fuego en sus pensamientos. Empieza a hablarle a la gente diciéndole: ¿y tú para qué vives? Tu vida no sirve para nada. Tú no le haces falta a nadie. Nadie te ama sobre esta tierra. Mira todo este caos y este desastre que hay en este tiempo. Es mejor matarse a estar presente viviendo todo este tiempo de tanta dificultad. Y así es el diablo, constantemente hablándole a las personas, llevándolos a destruir sus propias vidas. Recuerda, el suicidio no puede ser una opción para el ser humano. Dios nos hizo, Dios nos creó y no tenemos ningún derecho de destruir el templo de Dios. La Escritura declara que cualquiera que destruyere el templo, el cuerpo, cualquiera que destruyere el templo, Dios le destruirá a él. Nosotros debemos esperar ese momento en que el Señor nos va a llevar a su presencia. No tenemos derecho de cortar ese cordón, ni sobre nuestras propias vidas, ni sobre los demás. No tenemos derecho a acabar con la vida de nadie, ¿sí? Ten presente eso y piénsalo muchas veces antes de cometer una locura de esas, porque tú destruyes el templo y te aseguro, no, lo que hayas vivido sobre la tierra, la aflicción que tú hayas vivido, los problemas que hayas tenido, todo lo que hayas vivido difícil no es comparable con lo que se va a vivir después en un lugar de tormento. Va a parecer un chiste todo lo que hayas vivido sobre la tierra si tomas la decisión de acabar con tu vida y vivir un tormento en la eternidad, no por un día ni por una semana, sino eternamente atormentado. Por eso no puede ser una opción para nosotros. Destruir nuestras vidas no es una opción. Dios siempre tiene una salida para todos. Así que no te dejes llevar por las situaciones, por las dificultades, por los problemas. Recuerda que en Corintios declara
que el Señor no nos deja ser probados, tentados más de lo que podemos soportar, sino que nos da juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. El diablo lanza dardos, dardos hacia la muerte, dardos en el área sexual, dardos para que yo le haga daño a las personas, dardos para que tome lo que no es mío, cualquier cantidad de dardos. Por eso dice, tomen el yelmo, perdón, dice, sí, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerda que la fe es certeza, convicción de lo que estamos esperando. Es una certeza total de cosas que aunque no vemos todavía, sabemos que van a venir para nuestras vidas, cosas buenas de parte del Señor. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradarlo. Debemos confiar en Él, en la soberanía que Él tiene sobre todas las cosas y en lo que Él tiene preparado para nosotros. Un destino glorioso, un destino tremendo que lo menciona el Salmo 139, cuando el salmista declara que esos pensamientos de destino de Dios para él eran grandes, maravillosos e innumerables. Dice, si empiezo a enumerarlos, nunca voy a terminar. Muy bien, así que cuídate de esos dardos de fuego del maligno. Y también vemos que la actividad del diablo es traer enfermedad. Lo mencionamos ahorita en ese texto de Job, en el capítulo 2, versículo 7, donde menciona que él enfermó a Job. Vamos a mirar ese texto. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, esta es una de las actividades que el diablo trae sobre los seres humanos y es enfermar a las personas. Allí en Hechos capítulo 10, versículo 38 declara cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Una persona enferma es una persona que declara aquí está oprimida por el diablo. Y en Segunda de Corintios, en el capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo tiene unas revelaciones tremendas, impresionantes. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron inspiradas a través de su vida. Dios se las inspiró para que las pudiera compartir con la iglesia. Y el Señor permitió un aguijón en su carne y lo declara aquí un mensajero de Satanás. Los expertos declaran que era como una enfermedad en la piel o específicamente en sus ojos, porque en alguna de sus cartas él declara a la iglesia, yo sé que ustedes con gusto se sacarían los ojos para dármelos. Por eso tal vez se afirma que la enfermedad que él tenía la tenía en su rostro, específicamente en sus ojos. Pero declara que esa enfermedad era por un mensajero de Satanás que lo había tocado para que él estuviera en esa situación, para que él no se engrandeciera. Fue una manera de Dios limitarlo en su soberbia, en su orgullo, para que él no llegara a engrandecerse. Porque cuando Dios entrega poder, entrega autoridad, entrega niveles tan altos de unción como los que vemos en estos hombres que llevaban a cabo esta labor del Señor de llevar su palabra y de ser acompañados con milagros, con señales, con prodigios. Hombres como Pablo, que ante su oración y ante su canto, el Señor traía terremotos a lugares para soltar sus cadenas. Si no se cuida, puede llegar a tener el corazón tan lleno de soberbia y de altivez que finalmente puede terminar en el infierno. Como muchos ministros que en este tiempo se han enaltecido y se han enorgullecido y se han levantado contra el Señor, pensando que ese poder y esa unción les pertenece. Cuando sabemos, por lo que dice la palabra, que es un regalo de Dios, es un don, es un préstamo que el Señor nos hace,
para que podamos servir a su pueblo y traer bendición sobre la iglesia. Muy bien, ¿dónde se mueve el diablo? ¿En qué lugares puede estar el diablo? Según Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 2, declara: y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos que el diablo se mueve en los aires, conforme lo que declara este texto, conforme al príncipe de la potestad del aire. También se mueve en la tierra, y lo mencionamos hace un momento cuando estuvimos hablando acerca de Job. Job en el capítulo 1 declara, en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que vemos que Satanás se recorre la tierra. Todo el tiempo está caminando por las naciones, moviéndose por las naciones. Y no pienses en un ser que está caminando por ahí suavecito, lentamente. No, los demonios se mueven a la velocidad de la luz, así, rapidísimo. Se está moviendo constantemente, paseándose por toda la tierra. Hay una cosa importante acá, y es que declara que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Las personas que leen este texto, surge la pregunta de: ¿entonces Satanás es un hijo de Dios? Por supuesto que no, claro que no. La Biblia declara en Hebreos que Dios a los ángeles no los llama hijos. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? O sea, esa asignación de hijos, recordemos, lo hablé hace un momento, es única y exclusiva para Cristo Jesús, y también para los que le hemos aceptado como Señor y como Salvador. A los ángeles Dios no los llama hijos. Esta versión de la Reina Valera los llama así, pero las demás versiones lo menciona como ángeles. Entonces vemos que el diablo se mueve en los aires, se mueve en la tierra, y aquí en la tierra entra en las personas, quiere hacer morada en las personas. Vamos a mirar allí en Lucas, en el capítulo 22, versículo 3, declara: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Para que el diablo entre en una persona, no es que él viene y dice: me voy a meter en esta persona porque sí. Recordemos que Satanás venía ya practicando pecados, entre ellos el robo. Estuvo 3 años y medio en el ministerio con el Señor. Sin embargo, en esos 3 meses y medio hubo un desprecio a la palabra, un desprecio a las enseñanzas de Cristo, un deseo de poder, un deseo de riqueza, y vio en el Señor una oportunidad de conseguir dinero. Así que tenía en su pensamiento vender al Señor, hasta que finalmente habló con los fariseos, con esa clase sacerdotal de esa época, para entregar a Jesús. Así que vemos que cuando Satanás entra en una persona, es porque esa persona ya le ha abierto puertas a nivel espiritual. Recuerda lo que hemos mencionado de pronto en enseñanzas pasadas. De las grandes puertas que se pueden abrir para que el diablo entre en una persona está la deshonra a los padres, los pecados sexuales, el resentimiento, la falta de perdón, los pecados que tienen que ver con ocultismo y la idolatría. Estos son los pecados que son como grandes puertas a nivel espiritual para que el diablo pueda venir y habitar en una persona. Entonces lo vemos aquí en Lucas 22:3, también lo vemos en Marcos en el capítulo 5, con un hombre que moraba en medio de los sepulcros, que la escritura lo llama como el endemoniado Garadeno. Y dice que ese hombre estaba tan poseído de demonios que cuando el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas?, él le dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Y recuerda que Legión era un grupo de soldados romanos mínimo de 100, mínimo de 100. O sea que vemos que en ese hombre habían entrado tantos demonios, tantos espíritus que lo oprimían, golpeaban ese cuerpo, lo ataban con cadenas y las
las rompía como si fueran de mantequilla. Rompía esas cadenas. ¿Por qué? Porque los demonios tienen mucha fuerza. Dice que son poderosos en fortaleza. Tanto los buenos como los malos son poderosos en fortaleza. Por eso hay personas que cuando están endemoniadas, a veces lo cogen entre 4 y 5 hombres fuertes y los doblega a todos, porque los demonios son demasiado fuertes. Los ángeles son poderosos en fortaleza. Y allí en Lucas, en el capítulo 8, menciona a María Magdalena, de la cual el Señor sacó 7 demonios. O sea, esta dama tenía 7 compañeritos viviendo ahí en su cuerpo que la incitaban, imagínate, a toda clase de pecados. Hay personas que están atadas a la pornografía, personas que están atadas a los pecados sexuales, a, a la muerte, personas que tienen prácticas horribles. Por ejemplo, hay testimonios de personas que escriben en las paredes con materia fecal, que hacen cosas horribles, que despedazan, por ejemplo, un animal, que lo descuartizan y hacen cosas infames, que son maldadosas. Esa personita que le gusta ya como coger a esos niños y pellizcarlos, morder, hacer maldades, puede ser que tenga un demonio, porque una persona en su ámbito natural, en el Señor, no se le ocurre hacerle maldades a nadie, no se le ocurre insultar a nadie, no se le ocurre maltratar a nadie. Así que estas personas que tienen esas tendencias, es muy posible que tengan demonios habitando en su cuerpo. Y también los demonios entran en los animales. ¿Verdad? Lo que dice Mateo en el capítulo 8, del versículo 31 al 32 dice: y los demonios le rogaron diciendo, estos son los demonios que estaban en ese endemoniado Garadeno, dice: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Qué tremendo eso, que esos espíritus inmundos, para llevar a cabo sus obras, necesitan de algo físico, algo material, que es como que esté de acuerdo con ellos. Por eso utilizan seres humanos, se meten en la gente y a través de los seres humanos llevan a cabo sus maldades, o a través de los seres humanos se sacian en sus deleites o en sus placeres. Qué tremendo es eso, que el diablo necesite de hombres que se pongan de acuerdo con él para venir y destruir lugares. Por eso hay brujos, hay satánicos en todos los lugares del mundo, trayendo esas invocaciones espirituales para ser como mensajeros de iniquidad. Y a través de ellos el diablo se mueve, maldice ciudades, maldice empresas, maldice se me fue la palabra. Bueno, todos los lugares que puedan maldecir los maldice a través de seres humanos. Esas personas que hacen rituales aquí en nuestro país, la mayoría de nuestras autoridades, de nuestros presidentes han participado de esos rituales demoníacos, de sacrificios, derramamientos de sangre, de rituales extraños donde se consagra nuestro país supuestamente a la madre naturaleza o a entes espirituales demoníacos. Y después de haber hecho esas consagraciones, han venido grandes calamidades sobre nuestras naciones, han venido desastres naturales, han venido grandes opresiones demoníacas, y se han levantado grandes rebeliones, grandes pecados. Se ha pervertido nuestra generación. Tremendo, pero gracias a Dios que tiene a la iglesia todavía en la tierra, porque la iglesia es la que está frenando los grandes juicios de Dios sobre la tierra. Mientras esté la iglesia y esté clamando y esté buscando al Señor, Dios pone su mano así, deteniendo grandes juicios sobre nuestras naciones. Entonces están también todos estos demonios que entran en la gente, estos espíritus malignos de estos demonios. Hay demonios de adivinación. Allí en Hechos, en el capítulo 16, del versículo 16 al 18 declara: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación,
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Qué tremendo que un demonio esté hablando una verdad. Aquí, este espíritu de adivinación exaltando a Pablo y a los que con él estaban. Sin embargo, el diablo hablando. Qué tremendo esto, tremendo. Imagínate esto, un espíritu de adivinación declarando: Pablo y estas otras personas son siervos del Dios Altísimo. Hay que cuidarse, pues se levantan de espíritus, demonios que pueden hablar aún y la gente pensar que están hablando de parte del Señor. En este caso hay un espíritu de adivinación para que una persona lea las cartas, anuncie cosas, pronósticos del futuro, practique agorerías, brujerías, haga un amarre y todo eso es lo que estuvimos hablando en las enseñanzas pasadas. Se necesita que esa persona esté endemoniada. Imagínate eso, para que se cumplan sus agorerías, sus encantos y sus hechizos. Esa persona tiene que estar endemoniada, porque si no es un charlatán. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación y daba grandes ganancias a sus amos. También vemos que hay los demonios, espíritus de enfermedad. En Lucas, en el capítulo 13, del 11 al 16 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bueno, voy a leer solo este texto para mencionar que están estos espíritus de enfermedad. En el versículo 18 dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces vemos que esta mujer estaba atada por un espíritu de enfermedad, por eso lo que te decía ahorita. Hay enfermedades que Dios pues las permite, como fue el caso de Pablo, para frenarlo, para que él no fuera un hombre orgulloso ni soberbio. Pero vemos que estas enfermedades vienen de parte del diablo, vienen de parte de Satanás. También hay demonios de mentira que se mueven en medio de la gente y que pueden entrar en profetas. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 22. Te estoy mencionando todo esto para que podamos ser conscientes de lo que mueve el mundo espiritual. No podemos ser ignorantes, ¿sí? No podemos hacernos los inconscientes acerca de estas cosas que suceden, porque nos estamos moviendo en medio de ellas y necesitamos saber discernir de parte del Señor para que en un momento determinado podamos declarar una oración echando fuera un espíritu inmundo, trayendo como vallado, escudo de protección alrededor de un lugar. Primera de Reyes capítulo 22 del versículo 21 al 23 dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Esta es una situación que está viendo el rey Acab, donde él pregunta si iría o no a la guerra. Y entonces hay una reunión en el cielo donde finalmente se decreta el final de Acab y se le da permiso a un espíritu de mentira que venga e induzca a todos sus profetas para que convencieran a Acab de ir a la guerra, para que finalmente él muriera allí. Y en Primera de Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 al 6, menciona un espíritu de error que puede llevar a la gente a una herejía, a practicar una doctrina extraña, a dejarse llevar por ideas extrañas, por un dogma diferente al que ha establecido las Escrituras para nosotros. Y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 12, menciona a espíritus de engaño. Qué tremendo todo este mundo
que se mueve en las cosas invisibles, el mundo del espíritu. Pero yo quiero animarte para que no te dé miedo de estas cosas, porque nosotros no debemos tenerle miedo al diablo, ni a sus ángeles, ni a sus principados. Dios no nos llamó a tenerle miedo a ellos. En Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, en el versículo 17 declaro, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que si tú eres un hijo de Dios y te guardas para Dios en santidad, Dios te otorga autoridad. Autoridad, dice acá, para echar fuera esos demonios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No hemos sido puestos sobre la tierra como iglesia para temblar delante de los demonios. Ay, qué miedo de los espíritus. Ay, no voy a orar si cierro los ojos porque siento una cosa, la cosa detrás de mí, una cosa negra. Dice, pues mira, no has sido llamado para tener miedo. Tú sigue orando o reprende esa cosa que estás sintiendo, porque para eso hemos sido puestos sobre la tierra. Los demonios tienen un límite. Y es un límite que el Señor les ha puesto. Ellos no pueden venir a afligirte o a oprimirte cada vez que quieren. Un demonio puede acercarse a mi vida solo cuando el Señor se lo permite. Y recuerda que cuando estuvimos hablando de las opresiones espirituales, vimos que a veces vienen para adiestrarnos, ¿sí? Si eres un verdadero hijo de Dios y el diablo viene a tocar tu vida, no es porque estés en pecado ni nada de eso, entonces viene es para que hacerte una persona fuerte, más lleno de vitalidad, de vigor y de conocimiento de las cosas invisibles. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, Santiago 1, perdón, no es Santiago 1, 19, sino 2, Santiago 2, 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ah, tremendo. Los demonios tiemblan ante el Señor. No es que allá van a insultar a Dios y a levantarse contra el Señor como ellos quieren, no. Recuerda que ese endemoniado Garadeno, que lo vimos allí en Marcos capítulo 5, y quiero terminar con esta cita, Marcos capítulo 5, versículo 6. Este tema es muy interesante. Espero que repases todas estas citas, que las estudies, porque recuerda, no estamos para temerle al diablo, estamos es para echarlo fuera. Marcos 5, versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea que los demonios creen y tiemblan ante el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este demonio que habitaba en él, que no era uno, que eran muchos, vino y se postró ante Jesús, reconociéndolo como el Hijo del Altísimo, postrándose delante de su presencia. Por eso te digo, los espíritus inmundos no pueden hacer lo que quieren, no se pueden mover como quieren, no, ellos tienen una limitación y pueden ir solo hasta donde Dios les permite ir. Y se pueden acercar a una persona solo hasta el punto donde Dios se lo permite acercarse, como a Job. Satanás nunca se había podido acercar a Job, porque él mismo le dijo al Señor, es que tú lo has cercado, tú has rodeado su vida y todo lo que tiene, no lo podemos tocar, ¿sí ves? Así que más nos vale a nosotros estar de parte de Dios para que nuestras vidas estén cercadas y estemos siendo defendidos de estos seres espirituales que manejan tanta perversión, que tienen una naturaleza tan contaminada, una naturaleza tan perversa, y que si nosotros los dejamos, ellos van a vaciar sobre nosotros sus inmundicias. Por eso guárdate para Dios, guárdate en santidad, conserva lo que el Señor te ha dado, y estos personajes no van a tener ningún poder y ninguna influencia sobre tu vida. Bueno, ya con este tema, el tema de los ángeles terminó. Estas enseñanzas que tienen que ver con las opresiones espirituales. Espero que te haya servido, espero que estas enseñanzas te estén edificando y a los que están a tu alrededor.
Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y deseo que Dios te siga bendiciendo, prosperando y guardando tu vida. Muchas y muchas bendiciones.